a tus pies, como María, Señor, que se sentaba a escucharte. Permítenos que nuestro entendimiento, Señor, permite que nuestro entendimiento sea iluminado por tu palabra y que produzca gozo, confianza, asombro por tu amor y tu fidelidad hacia nosotros, Señor, que has derramado a través de tu Hijo Jesucristo y de la comunión con tu Espíritu. Sigue edificando tu iglesia, Señor, y síguenos enseñando, síguenos transformando, que lo que aquí cantamos, que lo que aquí oramos, que lo que aquí escuchamos, Señor, se convierta en vida verdadera en cuanto salgamos por esta puerta, Señor, a lo largo de toda la semana. Sigue obrando tu transformación en nuestras vidas. En el nombre de Jesús te lo rogamos, Señor. Amén. Hermanos, acompáñenme a Romanos capítulo 5. Continuamos, estamos viendo la carta a los Romanos. Estamos viendo una vez al mes Primera de Timoteo y una vez al mes la carta a los Romanos. Y estamos en Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5 y el mes pasado consideramos el primer versículo. Hoy vamos a considerar del 2 al 5, que dice así: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y si ustedes se acuerdan, vimos que esa paz de la que está hablando ahí es que entre Dios y nosotros ya no hay, ¿alguien lo recuerda? Ya no hay guerra, ya no hay un estado de guerra. Continuamos en el versículo 2. Por quien también, ¿verdad? Cuando dice por quien se refiere a la última persona que se mencionó, o sea, a Jesucristo. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Bien. El apóstol Pablo, hermanos, está presentando una de sus clásicas cadenas. Pablo tiene una mente bastante sistemática, una mente bastante esquemática. Y Pablo piensa de una forma bastante ordenada. Por eso es que Pablo precisamente es el sistematizador de la teología. No es Juan ni es Pedro, es Pablo el sistematizador de la teología. O sea, casi lo que Pablo hace en sus epístolas hace listas de doctrinas, ¿verdad? Como si fuéramos como cuando compramos un libro y abrimos las primeras páginas y está el índice y viene la lista de temas. Y luego, bueno, esa es la lista de temas, ¿verdad? El índice. Y después cada uno de esos temas está desarrollado. Eso es lo que hace Pablo. Pablo es bastante sistematizador en su enseñanza. Y Pablo piensa siempre, él ve la obra de Dios y las verdades de la vida cristiana, él las ve como causas, efectos, causas, efectos, causas, efectos. Es como un efecto dominó, donde yo tengo aquí un elemento y este elemento causa a este efecto. Pero ahora este efecto a su vez se vuelve causa del siguiente efecto. O sea, este causa a este, luego este a este y así, como efecto dominó. Es bastante común en Pablo. Por ejemplo, veamos uno que pues es muy conocido, está en Romanos capítulo 8. Dice así. Romanos 8:28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios,
todas las cosas les ayudan a bien. O sea, a los que conforme a su propósito son llamados. Y entonces aquí empieza lo que se le ha denominado muchos predicadores, no sé quién haya sido el primero que le puso ese nombre, pero muchos predicadores, yo he escuchado pastores, maestros, le llaman de la misma forma a este segmento, le llaman la cadena dorada de la salvación. Una cadena está formada por eslabones. Y entonces Pablo presenta varios eslabones. El primero, porque a los que antes conoció. Ese es el primer eslabón. ¿Y qué hizo Dios con los que antes conoció? También los predestinó. Ese es el segundo eslabón. Para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y luego continúa con el eslabón. Y a los que predestinó, que la predestinación es el segundo eslabón, y entonces el tercer eslabón es, a estos también llamó. Y a los que llamó, que es el tercer eslabón, a estos también justificó. Ese es el cuarto eslabón. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Ese es el quinto eslabón. Por eso le llaman la cadena dorada de la salvación. Pablo hace eso con bastante frecuencia. Y aquí en Romanos capítulo 5 lo está haciendo. Veamos la cadena en Romanos capítulo 5. Dice así: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Ahorita voy a explicar cada uno de estos elementos. Quiero que veamos la cadena. Dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Y ahí está el primer eslabón de esta cadena. Esta cadena, si los teólogos o pastores le han llamado a la de Romanos 8 la cadena dorada de la salvación, yo le llamaría a esta cadena la cadena dorada de la esperanza, del sufrimiento, de la esperanza en el sufrimiento. Porque dice, nos gloriamos en las tribulaciones. Ese es el primer eslabón. Sabiendo que la tribulación, primer eslabón, produce paciencia. Ese es el segundo eslabón. Y la paciencia, que es el segundo eslabón, produce prueba. Es el tercer eslabón. Y la prueba produce esperanza. Es el cuarto eslabón. Y la esperanza no avergüenza. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Bien, ahora veamos cada uno de estos eslabones con cierta profundidad. Primero se nos está diciendo en el versículo 5 que ya no hay guerra entre Dios y nosotros. Y esto se logra por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nos está diciendo que por Cristo nosotros tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Cristo, hermanos, es, si me acompañan ahí a Hebreos, capítulo 12. Hebreos capítulo 12. Dice así en el versículo 1 y 2, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Jesús, hermanos, en nuestra vida, Él es el autor de nuestra fe, pero también es el consumador de la fe. Y está hablando, si se fijan un versículo antes, está hablando de los cristianos, de nosotros los hijos de Dios, está hablando como que somos, ¿cómo nos pone el escritor a los hebreos? Yo siempre pienso que el escritor de los hebreos es Pablo. ¿Cómo nos pone Pablo en el versículo 1? ¿Cómo nos ve Pablo? ¿Cómo nos debemos de ver nosotros en la vida cristiana? ¿Somos unos qué, hermanos? Lean ahí bien el versículo 1 para que se comprenda mi pregunta.
Somos unos atletas. Somos unos atletas. La vida cristiana, hermanos, es una vida de esfuerzo, es una vida de perseverancia, es una vida de abnegación. Abnegación significa autonegación. De negarte todas aquellas cosas que como atleta te pudieran afectar. Por ejemplo, un atleta, un día antes que va a correr la maratón, pues no va a un restaurante y más a un buffet y come all you can eat, ¿verdad? Todo lo que usted pueda comer. No lo hace porque sabe que si hace eso, al día siguiente no va a rendir como atleta. Pero además, el atleta, cuando está corriendo, tiene puesta su mirada en la meta. Y más aún, si hay premio, pues en la meta, pero sobre todo en el galardón, en el premio, la recompensa económica tal vez, que muchas veces se da en las carreras. Aquí dice, puestos, dice que corramos esta carrera poniendo los ojos en Jesús, quien es el autor, pero también es el consumador de la fe. Ahora, como es una carrera, Jesús es el autor, o sea, es la salida, ¿verdad? Cuando se da el disparo de salida en esta carrera, y Jesús es nuestra meta. Dice también el apóstol Pablo, Cristo en vosotros, esperanza de gloria. Jesús es la meta de nuestra vida al final. Pero no solamente es el inicio de nuestra vida y es la meta de nuestra vida, porque en una carrera entre el inicio y la meta, ¿qué hay? El trayecto. Y Jesús dijo, yo soy el camino. ¿Sí? O sea, no solamente arrancamos nuestra vida haciendo una profesión de fe y deseamos llegar a la presencia de Dios en Cristo, sino que también tenemos que correr esta carrera en Cristo, estando en Cristo. Cristo es el autor y le podríamos fácilmente agregar ahí sin caer en una herejía, ¿verdad? Jesús es el autor, Jesús es el trayecto y Jesús es el consumador de la fe. Por eso, regresando a Romanos capítulo 5, por eso Pablo dice, termina con qué, nombrando a quién, en el versículo 1, ¿a quién termina nombrando? A Jesucristo, y dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Cristo, fíjense lo que dice, por Cristo también tenemos entrada por la fe. ¿Cómo se le llama eso? Esa frase, entrada por la fe. ¿Cómo se le llamó en Hebreos 12? Le llamó la autoría. Jesús es el autor de la fe. Entonces en Cristo tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Esa frase que Pablo está usando aquí, dice, tenemos entrada por la fe a esta gracia. ¿A qué se refiere? Se refiere a la vida cristiana. Acompáñenme, hermanos, a 2 de Timoteo. 2 de Timoteo, capítulo 2. ¿De qué hablábamos en Hebreos 12? Que Pablo nos ve a nosotros como atletas. Pero miren también cómo nos ve Pablo, el mismo Pablo, cómo nos ve en 2 de Timoteo 2. Dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto mismo encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Entonces Pablo nos ve como atletas y como soldados. Y un atleta, pues ya vimos, se esfuerza, se prepara, hay una preparación previa, pero también hay una resistencia, y ahorita lo vamos a ver en Romanos 5. Hay un aguante en el trayecto. Aquí dice, esfuérzate en la gracia. Una vez más, fíjense esa frase, esfuérzate en el estado de gracia que se vive en Cristo Jesús. En el estado de gracia que se vive en Cristo Jesús. Por cierto, notemos que Pablo no le está diciendo a Timoteo y no nos está diciendo a nosotros que nos esforcemos para la gracia. Uno no se puede esforzar para la gracia. Porque si te esfuerzas para la gracia, entonces la gracia deja de ser gracia.
Para la gracia uno no se esfuerza, para la gracia uno se humilla y uno reconoce su incapacidad para entonces poder recibir la gracia. Entonces, pero le está diciendo, ya que estás en la gracia, te tienes que esforzar. Entonces esa idea es la misma que está aquí, regresando a Romanos 5. Lo que estoy haciendo, hermanos, si se fijan, estoy llevando a referencias cruzadas. Estamos partiendo de Romanos 5, pero estamos tomando otros pasajes que nos van a dar más luz sobre Romanos 5. Una vez más, última frase del versículo 1 de Romanos 5, el Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Ahora, ¿por qué estamos firmes en esta gracia? ¿Por qué estamos firmes? Estamos firmes en esta gracia, hermanos. En otras palabras, perseveramos en esta gracia. O en otras palabras, no perdemos la salvación. No perdemos la gracia de Dios. ¿Por qué? Por dos cosas que Dios hace en nuestra vida. Nosotros, en esencia, lo que Pablo aquí está hablando de la perseverancia de los santos. Del versículo 1 al 5, él está hablando de la perseverancia de los santos. Pero Pablo está mencionando diferentes momentos de la perseverancia de los santos. O sea, de la vida cristiana. Con todas las luchas, con todas las dificultades que tienen. Porque la vida cristiana, hermanos, se compone de días nublados y de días soleados, de días grises y de días otoñales, de días de invierno, de días de tormenta y de días primaverales. Pero vamos a ver aquí mismo, hermanos, que al final la vida cristiana es como la de ciertos empresarios, ¿verdad? Hay personas que son muy buenos para los negocios, para invertir y hacen sociedades, se asocian con personas, pero su filosofía es la de ganar, ganar. Y no me refiero a que gano yo y ganas tú, sino que yo soy aquí el único que gano. Sí, ganar, ganar, pero yo, de todas, yo gano todas. Bueno, en la vida cristiana, fíjense que Pablo nos está presentando aquí una visión de la vida cristiana que es de ganar, ganar. En la que aún los días grises, los días nublados, los días otoñales, los días de tormenta, y no se diga los días soleados, son de ganar, ganar. Eso es lo que Pablo nos está presentando aquí. Dice Pablo, por el Señor Jesucristo también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. ¿Por qué estamos firmes? Y les dije, por dos cosas. ¿Es cierto? Nosotros nos tenemos que esforzar, lo vimos en 2 de Timoteo. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Pero al final del día, hermanos, al final de la semana, cuando volteamos hacia atrás en la semana, si es que tenemos esa disciplina de hacer una evaluación semanal o tal vez mensual, ¿verdad? Pero creo que todos sí hacemos una evaluación anual en Año Nuevo, ¿verdad? Volteamos y decimos, el Señor ha estado conmigo, el Señor me ha fortalecido, el Señor me ha sostenido, el Señor ha suplido. Pero al final, ¿qué decimos? No decimos, gloria a mí, ¿verdad? No decimos, qué bueno, qué brillante fui para los negocios o para los proyectos que emprendí. Decimos, Señor, si no hubiera sido por tu gracia, si no hubiera sido por tu poder, si no hubiera sido por tu fidelidad. Dos cosas son las que nos mantienen firmes en la gracia, y es el poder de Dios y la fidelidad de Dios. El poder de Dios y la fidelidad de Dios. El poder de Dios y la fidelidad de Dios son los pilares de la perseverancia de los santos. Sabemos que vamos a llegar a la meta. Estamos corriendo. ¿Quién lo puede negar? Estamos corriendo y si hoy viniste a la iglesia, ¿quién puede negar que tú tomaste la decisión? No fue Dios. No es como que Dios te agarró y te levantó un brazo y una pierna y te levantó de la cama y te subió al carro. No. ¿Quién puede negar que yo fui? Yo vine, yo decidí venir. Sí, pero es un misterio. Son de esas paradojas como la que mencionaba nuestro hermano Alonso en la mañana. Pero al final nosotros estamos aquí y decimos, Señor, yo estoy aquí, pero en mi carne yo hubiera querido quedarme en casa, estoy cansado, me siento enfermo, estoy desanimado, tantas cosas que luchan en nuestra contra. Pero nosotros reconocemos al final que ha sido el poder de Dios y la fidelidad de Dios. Pablo dice, estamos firmes en esta gracia.
en este estado de gracia. Pablo le dice a Timoteo, regresando a 2 de Timoteo, para profundizar más en esta verdad, en esta realidad de que un soldado, un atleta, tiene que estar firme. Fíjense lo que dice Pablo a Timoteo en 2 de Timoteo: ninguno que milita, versículo 3, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, y se refiere de la vida que no es en Cristo, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. ¿Sí? Hermanos, ciertamente no podemos negar que la vida cristiana tiene muchos días tranquilos. No podemos negarlo, no podemos decir que todos los días estamos en tribulación y menos podemos decir que estamos en persecución. Nosotros no conocemos la persecución, no tenemos la menor idea de lo que es la persecución. A lo mejor el bullying, alguna vez, ¿verdad? De parte de la familia, la esposa, el esposo, los hijos, el vecino, tus tíos, tus primos, tus amigos. Eso es nuestra mayor persecución, que nos hagan bullying. No conocemos la persecución. No sé si decir gracias a Dios, ¿verdad? Pero de cualquier forma enfrentamos dificultades en ocasiones. Y la vida cristiana se compone de días buenos y días malos. Pero tenemos que reconocer que la mayor parte de nuestros días son días en los que el Señor nos, lo iba a decir mal, Dios siempre nos protege. Pero la mayor parte de los días podemos decir que, no sé si esto es para bien o para mal, pero podemos decir que no tenemos muchas preocupaciones. Pablo le dice, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. ¿Cuál era la postura de un soldado? Es más, hasta el día de hoy, ¿cuál es la postura de un soldado en la guerra o cuando está en formación? La postura de un soldado es estar firmes. Es estar firmes. En la guerra, nosotros no hemos pasado por una situación así, pero a veces cuando yo veo documentales o hemos visto películas, ¿no? Están los soldados en formación y están los dos ejércitos para enfrentarse, especialmente en la época de la Revolución Francesa. ¿Saben cómo se enfrentaban antes los soldados? ¿Han visto? Uno dice, ¿por qué hacían eso? ¿Por qué no como ahora, verdad? Que se escondían, se atrincheraban. No, antes los ponían en formación y eran carne de cañón. En la época de la Revolución Francesa estaban 3, 4 líneas acá de soldados y 3, 4 líneas acá y decían que avance la primera columna y van avanzando y son carne de cañón. Ellos van avanzando y ¿qué tenían que hacer? Mantenerse firmes. Mantenerse firmes. Sabían que los otros les disparaban y ellos contaban con la mala puntería de los de enfrente. Con eso contaban. Esa era su esperanza. Mantenerse firmes. El Señor nos dice, mantente firme. Sufre penalidades. Pero ¿cuáles son nuestras penalidades? Nuestras penalidades son entre venir a la iglesia o no venir a la iglesia. Esas son nuestras penalidades. ¿Qué otra penalidad se les ocurre que tendríamos nosotros? Entre regalarle un folletito a esa persona, un tratadito, un librito, una Biblia, ¿verdad? Y sufre poquita pena. O no le regales nada y no vas a sufrir ninguna pena. Esas son nuestras penalidades. Bueno, la verdad es que hay más penalidades. Las penalidades de la lucha contra el pecado. Las penalidades de batallar contra la carne. Hemos estado viendo las últimas escuelas dominicales que el Hijo de Dios se caracteriza por no vivir conforme a la carne. Por no vivir, por no obedecer los designios de la carne. Entonces, el apóstol Pablo dice que estamos firmes. Estamos firmes. ¿Eres tú y yo un cristiano que se mantiene firme? Fíjate lo que dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 6. Dice así:
Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. No dice en el poder de tu fuerza, no dice fortalécete en ti. Eso lo veíamos en la mañana. Si nosotros vencemos las tentaciones, es por el poder del Espíritu de Dios. Dice, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. De tal manera, hermanos, que una y otra vez en la Biblia se nos ordena estar firmes. Se nos ordena estar firmes. Una manera en la que nosotros podemos estar firmes, o sea, una situación práctica, muy, muy cotidiana, en la que nosotros debemos mantenernos o podemos demostrar nuestra firmeza, es en que espero que nadie aquí se ofenda, pero voy a programar mis enfermedades para que sean de lunes a sábado, no en domingo, las voy a programar. ¿Sí? Voy a programar mis enfermedades de lunes a sábado, pero en domingo yo no me enfermo. Yo no me enfermo bajo ninguna circunstancia. No me malinterpreten, hermanos. No me malinterpreten, pero lo digo porque en estos años como pastor he visto muchas veces que las personas en domingo se enferman, pero el lunes están sanos, sanitos, y no faltan al trabajo. Entonces uno dice, bueno, pues ¿cómo le hacen? Pero agendan sus enfermedades para el domingo. Al cabo Dios entiende. Otra, hay personas que agendan las descomposturas de su carro para el domingo, pero el lunes el carro está funcionando muy bien para ir al trabajo. Digo, ¿cómo le hacen? ¿Cómo le hacen? ¿Sí? Y si el carro se te descompone, pues toma la calafia, paga un Uber, algo haz, pero no faltes a la iglesia. ¿Sí? El soldado en la época del apóstol Pablo, en la época del Imperio Romano, los soldados, y hoy también, no pueden ellos, incluso hay ejércitos donde se los toman como traición o deserción, no pueden ellos sacar excusas para no ir a la guerra. Cuando se les llama a pelear, no pueden hacer eso. Es más, en tiempo de guerra, en la Segunda Guerra Mundial, tal vez no lo saben, tal vez lo saben, pero hubo muchos soldados aliados de Estados Unidos, de los aliados, Canadá, ni se diga de Rusia, de la Unión Soviética, que los fusilaban. Algunos, ¿saben qué hacían? Descomponían su carro el día de ir a la guerra. Sí, algunos soldados descomponían su carro o decidían enfermarse el día de ir a la guerra. Es un decir. Algunos soldados se daban un balazo en el pie. Aquí sí ya es literal, esto es real, para no ir a la guerra. Y decían, es que me disparó el enemigo. O sea, estaban en las trincheras. Todos hemos visto esas películas de las trincheras. Están en las trincheras y de repente suena el silbato y tienen que salir de la trinchera. Y entonces algunos, mientras no los veían, se daban un balazo en alguna parte, pues que donde no murieran. Y decían, es que me dio un enemigo. Y luego se daban cuenta que lo habían inventado. Y los paraban frente a la pared y los fusilaban. Qué bueno que Dios no tiene esa política con nosotros, porque habría muchos muertos en las iglesias evangélicas, muchos muertos que se disparan el día de ir a la iglesia. Sí. Estoy poniendo algo muy práctico. O otra forma de ver esto, y creo que Alonso mencionó un poco de eso, me parece que alcancé a escuchar ahí, porque hace rato ya a la mitad de la escuela dominical fui a recostarme un rato aquí al carro porque me sentía mal, pero alcancé a escuchar ahí entre sueño, me parece, pero lo voy a decir con una frase que dijo, creo que MacArthur la dijo. Dice, yo no voy a apapachar el pecado por el cual Cristo murió. No voy a alimentar el pecado por el cual Cristo murió. No debemos justificar el pecado, hermanos. Tenemos que estar firmes en la gracia. Y no tomar la gracia como ocasión para ¿qué, hermanos? Para pecar. O sea, estoy en la gracia y sé que estoy en la gracia y eso significa que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Pero eso no significa que voy a abusar de la gracia. No voy a abusar de la gracia. No voy a tolerar
pecado. No voy a celebrar pecado en otros hermanos y menos en mí. Entonces, regresando a Romanos capítulo 5, versículo 2, Pablo dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Y regreso a Efesios 5 porque quería abundar en esa idea de estar firmes. Y entonces Pablo dice en Hebreos 5, dice, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Hermano, entiende esto así. Nosotros somos soldados y como los soldados de esas películas que hemos visto de la época de la Revolución Francesa, vamos avanzando y vamos avanzando y vamos avanzando y vienen los cañonazos contra nosotros. Vienen los cañonazos y dice, manténganse firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Qué ha hecho Pablo? Pablo enlistó la jerarquía demoníaca celestial. Principados, por ejemplo, en el libro de Daniel, creo que es en Daniel capítulo 9, se menciona al príncipe de Persia. Al príncipe de Persia. ¿Qué era el príncipe de Persia? Era un demonio territorial. En el mundo espiritual hay una jerarquía demoníaca. ¿Cómo lo sabemos? Pues porque aquí lo está diciendo y porque también Daniel lo menciona. El príncipe de Persia, dice Gabriel, se me opuso durante creo que 21 días, me parece que menciona. Principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas. Es como algo así como el presidente, el gobernador, el presidente municipal, ¿verdad? El delegado de la zona de la presa o de San Antonio de los Buenos o de Playas, ¿verdad? Contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y bueno, miren, esto la verdad no lo tenía planeado, pero la semana pasada hablé un poquito acerca de esto. En realidad estamos nosotros rodeados de una hueste demoníaca, de ejércitos demoníacos. Y entonces Pablo dice, por tanto, estoy en Efesios 6, 13, por tanto, en vista de toda esta jerarquía, tomad toda la armadura de Dios. Ningún soldado tomaba nomás el yelmo, o nomás tomaba el escudo, y no la espada, para que podáis, fíjense una vez más, resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Segunda vez que menciona firmes. Versículo 14, está pues firmes. Tercera vez que menciona estar firmes. Hermanos, la vida cristiana no es para los pusilánimes. La vida cristiana no es para los cobardes. La vida cristiana no es para los que inventan pretextos para todo. La vida cristiana es para valientes. Claro, yo sé, no necesito que me lo recuerden, sí, pero somos valientes porque yo sé, siempre todo eso ya lo sabemos. Pero te estoy hablando de lo que es de nuestro lado. Tenemos que ser valientes. Tenemos que ser valientes. Tenemos que ser constantes. Tenemos que estar firmes. Uno no se levanta en la mañana a gritos, oh, cómo tengo ganas de leer la Biblia, y que le corre uno a la Biblia. Uno le corre al celular, le corres al baño, le corres a lavar la loza, pero uno no le corre a la Biblia. ¿Sí? Uno tiene que ser intencional para leer la Biblia. Porque tu carne nunca te vas a levantar en la mañana y tu carne te va a decir, hoy es un día más para santificarte. Tu carne no te va a decir eso nunca, jamás. Porque, como dice Pablo en Gálatas, manifiestas, notorias, se nota, todo el mundo las conoce, las obras de la carne que son, y da la lista, ¿verdad? Fornicación, inmundicia, lascivia, enemistades, celos, iras y pleitos, contiendas, todo eso. La carne no tiene ganas, lo vimos hace rato, por cuanto los designios de la carne, dice los designios de la carne, y cuando dice los, automáticamente estoy citando Romanos 8. Cuando dice los, automáticamente está diciendo todos
Miren, piensen en esto. Vamos a suponer que aquí hay una familia que tiene 7 hijos. Vamos a suponer que aquí en la iglesia hay una familia que tiene 7 hijos. Entonces llega la familia con sus 7 hijos y ¿qué decimos? Llegaron los hijos de la familia X. ¿Qué queremos decir? Llegaron todos. Pero en cambio si vinieran 3, diríamos, mira, llegaron unos hijos de la familia X. Pablo dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco, no pueden. Ni quieren, ni pueden. Entonces tenemos que ser intencionales. En eso consiste el estar firmes. No es el estar echando fuera demonios a diestra y siniestra. Aquí nunca vamos a colgar una espada como en algunas iglesias, ¿verdad? Donde ya empieza la alabanza y todos empiezan a brincotear y el pastor agarra la espada. Estamos en este momento haciendo actos proféticos, estamos cortando ataduras de esto y del otro. No, no lo vamos a hacer porque eso, los demonios se ríen de eso. Eso es chiste, eso es un chiste. No, la guerra espiritual, hermanos, la guerra espiritual, y déjenme decirles, de una forma muy aguda, se siente en el momento en que tú empieces a pensar que ya venciste, que todo va bien, que estás firme, que ahí la llevas, que vas venciendo, ahí es cuando va a venir el ataque más fuerte. Fíjense todo lo que tenemos en nuestra contra, ¿no? En el mundo espiritual. Principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales malas. Sí, pero ¿qué tenemos de parte de Dios, hermanos? Toda la armadura de Dios. Y quiero aclarar una cosa. La armadura de Dios no es algo, porque yo he escuchado grupos de personas que dicen que hoy me levanté, oré y me puse la armadura de Dios. No, no es algo que te pones y en la noche para que no te estorbe al dormir te la quitas. No es así. La armadura de Dios es una actitud y un entendimiento permanente del poder de Dios y de las armas que Dios nos ha dado, de las cuales siempre estamos echando mano. Hasta dormidos estamos haciendo guerra a veces contra nuestra mente, hermanos. Hasta dormidos. Entonces dice, ceñidos, estad pues firmes. ¿Cómo, Pablo? ¿Cómo vamos a estar firmes? Pablo nos respondería, número 1, amárrate la verdad a tu espalda. Ceñidos los lomos con la verdad. ¿Cuál es la verdad? La palabra de Dios. Amárrate la palabra de Dios. Vístete con la coraza, la armadura de la justicia. ¿Qué significa eso? Podemos entenderlo primero, ¿verdad? Ceñidos vuestros lomos con la verdad. La palabra de Dios la tengo que tener bien pegada a mi cuerpo, bien junto a mi corazón, amarrada a mí siempre la palabra de Dios. Sí, pero ¿y la coraza de justicia? Es el entendimiento de que yo ya soy declarado justo en Cristo Jesús. Para entonces, cuando el enemigo lanza los dardos de fuego y uno de sus dardos favoritos son, no, tú no eres salvo, o ya perdiste la salvación, ¿verdad? Los dardos del enemigo, creo que lo mencioné la semana pasada, el desánimo, la incredulidad, la duda. Entonces ahí dice, ponte la coraza de justicia. Cálzate los pies con el apresto. Apresto significa la disposición del evangelio de la paz. Toma el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y aquí cuando dice escudo de la fe, también se refiere a la palabra de Dios. Se refiere a la fe, a lo que crees, para que puedas apagar todos los dardos de fuego del maligno. Entonces el enemigo te lanza un dardo y te dice, ese pecado que cometiste es una evidencia de que no eres salvo, de que Dios no te ama. ¿Y qué haces tú? Le dices versículos, o mejor dicho, te los dices a ti. Dices, es que es cierto, ¿verdad? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiera cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre. Entonces te recitas la palabra de Dios, ¿sí? Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, hermanos, la vida cristiana es una en la que debemos estar firmes. Regreso a Romanos capítulo 5, versículo 2.
por quien también tenemos entrada por la fe, esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Qué significa esa frase? Pablo usa mucho esa frase en sus epístolas. Nos gloriamos. Cantamos el himno, me glorío en Jesucristo. Nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Lo han interpretado de diferentes formas. Déjenme leerles cómo lo dice la nueva traducción viviente. Dice así: dice, y esperamos con confianza y alegría. Así traduce esa frase, nos gloriamos. Esperamos con confianza y alegría de participar de la gloria de Dios. Disculpen más, aquí se me movió esto. Bien. Entonces dice, y no solo esto, dice, perdón, tenemos entrada por la fe esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Amado hermano, ¿anhelamos entrar a la presencia de Dios? Alguien dirá, no, yo no, porque a lo mejor el Señor me lo toma en serio y me quita la vida. Yo he escuchado cristianos que dicen, no, Señor, sí quiero estar contigo, pero no todavía. No me refiero a eso. Hermanos, el Señor nos va a llevar a su presencia cuando nos lleve a su presencia, no porque digas algo. ¿Sí? Hay personas que tienen miedo de subirse a un avión porque sienten que como andan más cerca de Dios, a lo mejor el Señor de una vez dice, mira, ya estás aquí cerquita, de una vez. De veras, créanme que es en serio. O sea, yo he hablado con personas y me lo dicen así, dicen, no, es que me da miedo subir a un avión porque a lo mejor piensan que Dios va, bueno, yo tenía esta fecha para que murieras, pero como ya andas aquí cerca, pues de una vez. No, Dios no actúa así, Dios no actúa así. Pero entonces, habiendo aclarado todo lo anterior, te hago esta pregunta. ¿Ves como algo deseable en grado extremo la patria celestial? ¿La deseas? Esa es una actitud cristiana forzosa. O sea, de aquella persona que ha evaluado su vida, lo que su carne le puede ofrecer, lo que el mundo le puede ofrecer. Uno tiene que llegar a esa conclusión, como Cristo. Para mí, dice Pablo, el vivir es Cristo. Todo lo que yo vivo, lo vivo en Cristo. Y luego Pablo se queda pensando y dice, y el morir es ganancia. Es ganancia. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. En otro pasaje Pablo dice, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Lo dicen Romanos. Entonces, hermanos, nosotros nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Eso es lo que Pablo le llama la esperanza bienaventurada. La esperanza bienaventurada. En Tito 2, Pablo dice que nosotros aguardamos dos cosas. Aguardamos la esperanza bienaventurada y aguardamos la manifestación gloriosa de Jesucristo. Pablo también dice, Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Entonces Pablo va aquí, como dicen los músicos, en un increciendo. O sea, Pablo va aumentando la expectación o la ganancia de la vida cristiana. Les digo que Pablo está hablando de una vida cristiana que es de ganar, ganar. En todas sale ganando. Leámoslo una vez más, hermanos, para recordarles de qué estoy hablando o de qué nos habla Pablo.
Ahí acompáñenme a estoy en Romanos capítulo 5, versículo 2. Porque también tenemos entrada por la fe esta gracia en la cual estamos firmes. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Y entonces alguien le diría a Pablo, ¿pero cómo? ¿Cómo que tienes tribulaciones? Y Pablo nos respondería, alguien le diría a Pablo, ¿cómo te estás gloriando? ¿Cómo te atreves a decir que te glorías en las tribulaciones? Que te da gusto las tribulaciones. Y Pablo diría, pues es que la tribulación, cuando hay tribulación salgo ganando, porque la tribulación produce paciencia. Produce paciencia. Y paciencia, hermanos, significa resistencia. Significa aguante. Déjenme ponerlo en perspectiva. Imagínate una persona, varios de los que estamos aquí, pues vivimos, yo creo que con excepción de nuestro hermano Silvestre y Janet, que viven algo retirado de aquí. Desconozco de todos, pero digamos así en promedio, varios de los que estamos aquí vivimos a un promedio, unos viven a 4 kilómetros, yo vivo como a 10 kilómetros, otros viven a 7 kilómetros de aquí y así, otros viven a 15 kilómetros, 20 kilómetros. Bien, imagínate que viniera a visitarnos un cristiano de la Sierra Tarahumara. Un cristiano de la Sierra Tarahumara, donde a veces tienen que caminar 30 kilómetros, dije caminar, no dije andar en autobús y menos en tren, caminar 30 kilómetros para ir a una iglesia. Y entonces viene aquí y resulta que tú lo invitas a comer a tu casa y tú vives a 7 kilómetros de aquí de la iglesia y lo invitas, hermano, ¿cómo me gustaría que me acompañaras? Queremos recibirte en nuestra casa, pero no traigo carro, hermano. Hermano, lo siento mucho, hermano, discúlpame, vamos a tener que irnos a pie. Ah, ok, te dice él. Ok, sí, vivimos a 7 kilómetros y él, no hay problema. Él está acostumbrado a caminar 30 kilómetros. De eso es de lo que está hablando Pablo aquí. Dice, y no solo esto, nos gloriamos en las tribulaciones porque la tribulación produce resistencia, produce aguante. O sea, haces músculo. La tribulación, hermanos, esta es una realidad bien establecida por las Escrituras. La tribulación en nuestra vida produce músculo espiritual. Músculo espiritual produce la tribulación. Ahora, una tribulación podría ser tu lucha contra el pecado, ¿verdad? Donde constantemente estás siendo acechado por una tentación y tú estás peleando la buena batalla de la fe, luchando. Va a llegar el momento en que has hecho tanto músculo que cuando después llegue otra tribulación similar, la vas a pasar fácilmente. La tribulación produce paciencia, pero aquí entendamos, hermanos, el contexto inmediato de Romanos. Pablo les está hablando a cristianos que vivían en Roma y que estaban en peligro constante de ser perseguidos. Pablo escribe esta carta a los romanos en una época donde las persecuciones ya se habían iniciado. Donde los romanos, los cristianos romanos, tenían que ir una vez al año al foro romano donde estaba una estatua del emperador que había sido declarado Dios. Y una vez al año, hermanos, en todas las ciudades del Imperio Romano se hacía un ritual cívico, religioso, porque al emperador se le había declarado un Dios. De hecho, creo que fue Nerón el primer emperador que dijo, me parece que fue Nerón, el primer emperador que estableció esa doctrina cívica de que el emperador era un Dios. Entonces la gente tenía que hacer fila, como cuando uno va a votar. Hagan de cuenta que era el día de las votaciones, el 6 de julio. Y entonces la gente tenía que hacer fila y había una estatua
y había un pebetero, había un altar con incienso, con carbones, y había incienso a un lado, y cada persona tenía que pasar, y había un notario, una persona que tenía la lista de los nombres registrados de todos los ciudadanos, y los iban llamando, y pasaba la persona, tenía que tomar incienso de un recipiente, de una cesta, y echarlo en el carbón del altar frente a la estatua del emperador. Y tenían que gritar, tenían que decir, se les tenía que escuchar, tenían que decir: César, Kyrios, César es el amo, es el Señor. Por eso es que aquí en la misma carta a los Romanos, en el capítulo 10, por eso es que Pablo pone ese pasaje. Les dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Se los está diciendo eso porque los cristianos de Roma estaban en esa dilema o en esa angustia de qué va a pasar cuando me llamen, sea el día de las votaciones y yo tenga que pasar y declarar, porque me obligan a decir que César es el amo. ¿Qué tengo que hacer? Pablo dice: confiesa que Jesús es el Señor, tú serás salvo. ¿Sí? Y por eso es que Pablo les está diciendo: nos gloriamos en las tribulaciones. En otras palabras, les está diciendo: ustedes gloríense en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación les va a producir músculo espiritual, un músculo de resistencia, de aguante. Y dice, y la resistencia en la tribulación, dice, prueba. O sea, uno le podría preguntar a Pablo: Pablo, ¿cómo te glorías, cómo te alegras en las tribulaciones? Y es que Pablo dice, es que la tribulación produce aguante. Y Pablo, ¿y cómo te glorías en el sufrimiento? Porque ustedes deben de saber, hermanos, que cuando un atleta está haciendo músculo, por ejemplo, los que hacen calistenia, los que hacen en los gimnasios pesas, o sea, están ahí por gusto, pero no crean que no les duele. Hay dolor cuando estás desarrollando el músculo. Y entonces uno le podría preguntar a Pablo: Pablo, pero ¿cómo te alegras en el dolor cuando estás produciendo resistencia? Y Pablo responde: y la resistencia, la paciencia, versículo 4, produce prueba. ¿Pero qué significa prueba? Prueba significa un carácter probado, fortaleza de carácter. Eso es lo que significa. No es lo mismo que tú le digas a un niño de 10 años que levante una pesa de 10 kilos, a que llegue una persona de 40 años, 50 años, 30 años, que tiene 3 años yendo al gimnasio, y para él una pesa de 10 kilos no es nada. Y entonces Pablo está diciendo, la resistencia produce carácter probado. Hermanos, una realidad con la que tenemos nosotros que lidiar unos con otros en la vida de iglesia es que cada uno de nosotros tenemos por los dos lados tanto desarrollado músculo espiritual en algunas realidades de la vida cristiana, como no tenemos desarrollados ciertos músculos de la vida cristiana. Lo voy a decir más fácil. Aquí todos somos maduros en algún área. Cada quien es muy maduro en un área, pero no en otra. A lo mejor tú eres muy maduro en un área que tu hermano no es maduro. A lo mejor para ti lo que para el hermano es una aflicción, es una lucha y la está perdiendo constantemente, tú vences. Pero también al revés. También al revés. Y eso nos debe recordar, hermanos, unos para con otros, lo que Pablo dice: soportar a los débiles. Soportar a los débiles. Y entonces el apóstol Pablo dice que así, fíjense bien, la cadena, las tribulaciones producen paciencia, resistencia, y la resistencia, carácter probado. Y luego dice, y el carácter probado produce esperanza. Y esto es como un embudo donde Pablo va desarrollando varios temas, pero quiere llegar a un punto. Y este es el punto al que Pablo termina esta sección.
Dicen que el carácter probado produce en nosotros esperanza. Y la esperanza, aclara Pablo, no avergüenza. ¿Qué significa que la esperanza no avergüenza? Nosotros tenemos una esperanza. Esa esperanza Dios no la va a defraudar. Cristo es nuestra esperanza. Y no seremos avergonzados, no seremos defraudados en la esperanza que tenemos. Piensa en esto. Pablo desarrolla el tema en 1 Corintios 15 acerca de la resurrección. Y Pablo dice, si Cristo no resucitó, vana es también nuestra fe. Aún estamos nosotros muertos en pecados y deberíamos ser considerados las personas más dignas de lástima. Es hasta cierto punto común que en la vida cristiana, en algún punto de la vida cristiana te hagas la pregunta, ¿y si lo que estoy creyendo no es cierto? ¿Y si Dios no existe? ¿Y si estoy poniendo mi fe en un mito, en una ilusión? El apóstol Pablo dice, la esperanza no avergüenza. No avergüenza significa no serás defraudado, no serás desilusionado al final. Y lo dice aquí, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Qué significa? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿Qué tiene que ver que la esperanza, que esa esperanza no vayamos a ser defraudados con el hecho de que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones? Lo que Pablo está diciendo y está hablando de algo que solamente se puede creer por la fe. Esto no es algo visible, esto es algo invisible. Y es lo que Pablo también dice en Efesios capítulo 2. Acompáñenme por favor a Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Disculpen, capítulo 1, es al final del capítulo 1. En el capítulo 1 dice, versículo 11 al 14, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Pablo ahí se refiere a él y a los judíos. En él también vosotros, ahí se refiere a los griegos, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Pongan mucha atención para que se comprenda qué es lo que quiero explicar aquí. Voy a explicar la frase del versículo 5 cuando dice, la esperanza, en esta esperanza que tenemos no vamos a ser desilusionados. Por cierto, acuérdense que la esperanza es algo invisible. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pablo está hablando de algo invisible, la esperanza. Dice que en esa esperanza no seremos desilusionados. Y dice, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Pero seguimos hablando de algo invisible. El amor de Dios es invisible. El Espíritu Santo que nos fue dado es invisible. Y en Efesios dice así. En Efesios 1 dice, en él asimismo tuvimos herencia. Se nos dio una herencia. Ahora, ¿cómo sabemos que se nos dio una herencia? Brincamos hasta el versículo 13. Dice, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Cuando Pablo dice en Romanos que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, la pregunta sería, ¿cómo se derramó ese amor de Dios en nuestros corazones? La respuesta es,
por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ahora, ¿qué es el Espíritu Santo? En el tema de la herencia, porque el Espíritu Santo es 1000 cosas en la vida cristiana. El Espíritu Santo es el Paracletos, es el Consolador, es el que nos fortalece, es el que nos santifica, es el que nos redarguye de pecado. El Espíritu Santo es 1000 cosas, pero aquí estamos hablando de una cosa muy específica. ¿Qué es el Espíritu Santo? Como muestra del amor de Dios. Porque dice, porque el amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones por el Espíritu Santo. ¿Qué es el Espíritu Santo? Y aquí lo dice en Efesios 1:14. Es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida. Quiero explicar esto para casi terminar. Las arras, bueno, todos estamos familiarizados aquí en Occidente, aunque allá en Oriente es un concepto algo diferente, pero acá en Occidente es la persona, el matrimonio, la pareja se va a casar y el novio le entrega unas monedas, ¿verdad? Las arras, el arrabón en griego. Y esas arras, cuando se les está dando, es como si el hombre le está diciendo a la novia, el novio a la novia le está diciendo, mira, con esto, estas arras representan toda la riqueza, todas las posesiones materiales que voy a ganar con el fruto de mi trabajo a partir de que regresemos de la luna de miel, ¿verdad? A partir de ahí me voy a trabajar duro. Todo lo que yo gane es tuyo de la misma forma. Todavía no lo tengo, solamente te estoy dando esto en garantía, en garantía. Entonces la mujer ya tiene en sus manos una garantía, una promesa de que todo lo que el varón va a ganar lo va a compartir todo con la amada. Es las arras de nuestra herencia. Entonces nosotros traemos aquí, ¿sí?, en nuestro interior el Espíritu Santo, que son las arras. Es un adelanto del cielo. Es un adelanto del gozo, un adelanto de la gloria de Dios. Dice, hasta la redención de la posesión adquirida. Una vez que nosotros entremos a la presencia de Dios, vamos a dejar fuera del cielo, se va a quedar la fe. Ya no vamos a necesitar la fe. Porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero una vez que llegamos al cielo y vemos lo que antes no veíamos, pues ¿para qué necesito fe? Y entonces vamos a entrar con el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es esa promesa de cielo. ¿Hasta cuándo? Hasta la redención. ¿Qué es redención, hermanos? Redención es recuperar algo que te pertenece. Eso es redención. Recuperar algo que te pertenece. Entonces, mientras estamos nosotros aquí en la tierra, nosotros tenemos un pedacito de cielo como garantía de toda una herencia que nos está esperando. A eso, hermanos, se refiere el apóstol Pablo aquí. Regreso a Romanos 5, cuando dice 5:5, y la esperanza no te va a defraudar. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué esta esperanza no nos va a defraudar? ¿O no seremos defraudados en esta esperanza? Porque Dios ya nos dio el Espíritu Santo, que mora en nosotros. Y el apóstol Pablo dice que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Quiero leer algo que tengo aquí escrito por último, que dice así, el versículo dice, la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. En el contexto, Pablo explica que tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso estamos en su gracia y nos regocijamos esperando la revelación de su gloria. Al mirar hacia adelante con esperanza y anticipación, podemos incluso alegrarnos de nuestras tribulaciones. No nos alegramos de las tribulaciones en sí. Esto es bien importante. Dice también el apóstol Pablo que ninguna tribulación o ninguna lucha a la verdad es causa de gozo. En el tiempo presente, pues por ejemplo, los cristianos que están allá encerrados, nosotros no tenemos idea de cuántos hermanos nuestros están ahorita encerrados en un calabozo, privados de luz, privados de agua, privados de comida, privados de contacto,
Por cierto, qué bendición, hermanos. Miren, estamos aquí sentaditos a gusto y saliendo aquí nos vamos a comer a nuestra casa. De veras que Dios es bueno, grande. Pero en este momento hay cristianos que están sufriendo lo que nosotros no nos imaginamos. Y seguramente no les da alegría lo que es en sí el sufrimiento, sino lo que nos produce gozo, hermanos, es lo que el sufrimiento produce en nosotros. O sea, la tribulación en sí no causa alegría. La alegría viene porque sabemos que estamos siendo moldeados, cincelados, o como masita, moldeados a la imagen de Cristo, quien la Biblia dice que fue varón de dolores, experimentado en quebranto. Pablo expone la progresión de los resultados de las dificultades que afrontamos, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Las dificultades nos fortalecen y nos permiten resistir aún más. Otra palabra para perseverancia es longanimidad. Pablo la menciona en 2 de Timoteo. Cuando nos encontramos con tribulaciones, puede ayudarnos a sufrir mucho y a resistir. Si pueden, hermanos, yo les recomiendo que vean una película, creo que está en YouTube, creo que se llama El Refugio Secreto, de una familia en Holanda que ocultó judíos. Ellos eran cristianos, eran evangélicos, ¿sí? Ocultó judíos durante la Segunda Guerra Mundial y después los descubren y ellos van a un campo de concentración y la película, o sea, esto fue un caso 100% real. Estas personas vivieron en la vida real, existieron. Corrie ten Boom es el nombre de una de ellas. Y ella habla mucho acerca del sufrimiento, o sea, de cómo ella pudo pasar por el sufrimiento de un campo de concentración por causa de Cristo. La calidad de nuestro carácter se pone a prueba en las pruebas. La calidad de nuestro carácter. Y cuando hemos resistido, nuestro carácter ya no es hipotético. O sea, somos como Job. Job dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. A través de las dificultades. Entonces nuestro carácter ya no es hipotético, sino que después de la prueba nuestro carácter queda demostrado. El carácter probado genera esperanza. Cuando hemos resistido y nuestro carácter se ha puesto a prueba y ha demostrado ser fiel, eso nos ayuda a tener una fuerte esperanza. Yo en mi celular tengo ahí, en mis notas, tengo un archivito ahí que dice, no me acuerdo si le puse recordatorios o evidencias de que soy hijo de Dios. Yo necesito estarme recordando de que soy hijo de Dios. Y tengo 4 o 5 evidencias de que soy hijo de Dios. Y una de esas evidencias que tengo ahí escritas, porque odio pecar, porque estoy buscando agradar a Dios en mi vida. Pero una de las que tengo ahí es porque después de muchos años de pruebas, luchas, dificultades, sigo aquí, aferrado a Cristo. Es una de las cosas que yo tengo ahí en mis notas, en mi celular. Me lo tengo que estar recordando. Dice, cuando hemos resistido y nuestro carácter se ha puesto a prueba y ha demostrado ser fiel, eso nos ayuda a tener una fuerte esperanza. No simplemente un deseo de algo, sino una anticipación de lo que sin duda vendrá. Por último, Pablo añade que la esperanza, que no seremos desilusionados en la esperanza. Este tipo de esperanza es cierta porque se basa en 2 cosas que mencioné hace 40 minutos. ¿En qué se basa nuestra esperanza? Ni siquiera se basa en mi desempeño. Se basa en 2 cosas de Dios. ¿En cuáles? El poder y la fidelidad de Dios. En eso se basa nuestra esperanza. Sus promesas se basan en el poder de Dios, en sus promesas, en su fidelidad, en su sacrificio y no en nuestros propios méritos. O sea, no me malinterpreten. Cuando yo digo que me recuerdo
que yo le pertenezco a Cristo, pues es que son realidades bíblicas. Pero no estoy diciendo que por eso le pertenezco a Cristo. O sea, lo estoy diciendo como evidencias, pero no como causas. ¿Sí me explico? Me refiero a lo que les dije ahorita que anotó en mi teléfono. No estoy diciendo que esas son las causas, estoy diciendo que son evidencias. Pero si le pertenecemos a Cristo, y si nos mantenemos perteneciéndole a Cristo, y nos mantendremos, hermanos, esta es la buena noticia, llegaremos a la meta. Vamos a llegar a la meta. Pero no es por ningún mérito nuestro, porque, a ver, hermanos, desde que conociste a Cristo, ¿cuántos días has vivido 100% en fidelidad a Cristo? Desde que conociste a Cristo. ¿Ha habido un día en el que diga, hoy, estrellita, no pequé nunca? Entonces nos queda claro que nunca es por nuestros méritos. Siempre es por su poder y su fidelidad. Judas dice, Pedro, en 1 Pedro 1 dice, sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación, que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Judas dice, y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, hermanos, no es por nosotros, es por el poder y la fidelidad de Dios. Por eso aquí dice, y la esperanza no avergüenza, o sea, no vas a ser desilusionado. Este tipo de esperanza es cierta por lo que Él ha logrado, no por ninguna obra nuestra. Creo que Confucio decía, si tu problema tiene solución, ¿de qué te preocupas? Y si no tiene solución, ¿de qué te preocupas? Bueno, vamos a aplicar esa misma verdad de Confucio a esto. Si no puedes hacer nada para ganar la salvación, ¿de qué te preocupas? Y si no puedes hacer nada para mantenerte en salvación, ¿de qué te preocupas? Confía en Dios. Confía en el poder de Dios. ¿Sí? Porque Cristo murió por nosotros, hemos sido justificados y seremos liberados de la ira futura de Dios. No fuimos salvados basándonos en nuestra propia justicia, sino que fuimos reconciliados, o sea, se nos dio paz para con Dios, aún siendo enemigos de Dios. Y por eso seremos salvados por su gracia. Más abajo dice ahí en Romanos, ya con esto termino, hermanos. Dice ahí en Romanos 5, miren, el versículo 9, aunque lo vamos a ver con más detalle el próximo mes, dice, versículo 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cuándo murió Cristo por nosotros, hermanos? ¿Cuando éramos unas lumbreras espirituales? Cuando éramos los más viles pecadores. Dice, entonces fíjense lo que hace Pablo. Casi yo me imagino aquí Pablo como jalándose los cabellos. Dice, pues mucho más. Pues mucho más. Estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Lo que Pablo quiere dejar claro aquí es, no confíes en nada en ti. Descansa en la obra de él. Si cuando eras enemigo, Dios nos trató, hermanos, cuando éramos enemigos, Dios nos trató benevolentemente. Pues mucho más. Ya que nos ha reconciliado, ya que pagó, nos redimió, expió nuestros pecados, desvió la ira de Dios, pues con mayor razón. Seremos salvos seremos salvos de la ira de Dios. Amén, hermanos. Esta primera sección de Romanos es un canto, hermanos, es un canto de gozo y gratitud a Dios, que va, como les decía, como dicen los músicos, increciendo, va de menos a más. La tribulación produce paciencia, la paciencia prueba, la prueba esperanza, y esta esperanza, hermanos, no será desilusionada, porque Dios ha derramado su amor al dar su Espíritu Santo a nuestros corazones. Vamos a orar, hermanos.
Padre Celestial, Dios de toda gracia, de todo poder, de toda consolación, de toda alegría, Dios de nuestra esperanza, te damos gracias. Porque cuando nosotros éramos débiles, cuando nosotros, Señor, estábamos en postración espiritual, estábamos humillados por el pecado y por el enemigo, tú viniste, Señor, y nos levantaste y pusiste ungüento en nuestras heridas y colirio en nuestros ojos y pudimos ver tu rostro, Señor, tu gloria en tu Hijo Jesucristo. Nuestra humanidad, Señor, es débil, pero tú eres fuerte. Nuestra humanidad a veces corre hacia la duda, pero tú, Señor, nos recuerdas que tú eres fiel y que llegaremos a la meta por el poder y la fidelidad que derramas hacia nosotros, Señor. Gracias. Ayúdanos en esta semana. Fortalécenos y síguenos transformando, Señor. Que vivamos una vida tan genuina que nuestra familia, nuestros hijos, nuestros cónyuges y también los otros, los vecinos, los compañeros de trabajo puedan ver en nosotros, Señor, el carácter tuyo en cada momento, en cómo reaccionamos, en cómo decidimos, en cómo hablamos. Ayúdanos, Señor, porque tú eres el sol de justicia que ha encendido estas antorchas. Gracias, Señor. Queremos darte gloria con toda nuestra vida. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén.